Para los que no me conozcáis, trabajo como director de innovación en SACIR Concesiones y voy a hablaros sobre cómo fabricar y colocar mezclas semicalientes, en este caso con otra tecnología diferente a la que ha explicado previamente la Universidad de Granada, utilizando un aditivo tensoactivo, en concreto el BioRoad. Este es el índice en el que se estructura la presentación, no me quiero entretener mucho. Esta presentación, esta diapositiva la habréis visto 1.000.000 de veces. La idea es fabricar mezclas semicalientes en este entorno de fabricación de temperatura, entre 120 y 140. Evidentemente, esto está... la idea de por qué se tienen que fabricar mezclas semicalientes es de todos conocidos, ¿no? O sea, la idea es reducir las temperaturas de fabricación, producen menos CO2, los operarios trabajan de forma más cómoda. Es una buena solución cuando las distancias de transporte son muy largas, porque al final, digamos, el gradiente de enfriamiento de las temperaturas de las mezclas es más bajo y, lógicamente, igualdad del resto de factores, pues son mezclas que tienen que durar más porque los ligantes, al calentarlos menos, se oxidan menos, o sea, son mezclas más durables. Para los que no seáis de aquí de España, aquí en España tenemos normativa que permite la fabricación de mezclas bituminosas semicalientes, ¿de acuerdo? En primer lugar aparecieron en el 2014, en la orden FON 2523, se pueden utilizar en todo tipo de tráficos, excepto, o sea, de T1 a T4, ni en el T0 ni en el T00. Posteriormente, la orden circular 1/2023 vuelve a hablar de las mezclas semicalientes. En este caso se hablaba de que tenían que reducir 40 grados. Aquí se habla de que con una reducción de 20 grados centígrados ya es suficiente para hablar de mezclas semicalientes. Se puede utilizar para todo tipología de mezclas, para las mezclas de tipo hormigón asfáltico, para las mezclas discontinuas, para las mezclas SMA, incluso para las mezclas ultradelgadas, ¿de acuerdo? Y además se pueden utilizar en tráficos pesados de T1 a T4. Todavía el T0 y el T00 quedan excluidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se hablan también de cuáles son las tecnologías para poder fabricar mezclas semicalientes. La Universidad de Granada previamente ha hecho una exposición de una que es muy conocida, que es la espumación del betún. Existe otra forma para aquellas plantas que no tengan esa tecnología de espumación de betún, que es mediante el empleo de aditivos tensoactivos, que básicamente lo que hacen es modificar la tensión superficial del ligante. En esta figura estoy viendo un betún que no estaría modificado con un betún tensoactivo, con un aditivo tensoactivo, y esto es lo que ocurre cuando tú al ligante le introduces el tensoactivo, ¿de acuerdo? Consiguen mejorar la mojabilidad del árido. Luego existen otras técnicas, como puede ser la adición de zeolitas, que básicamente es una especie de espumación indirecta, porque los aditivos zeolitas lo que hacen es que absorben mucha agua y en contacto con los áridos a alta temperatura lo que hacen es que ese agua se convierte en vapor y ese vapor lo que hace es que se produzca la espumación del betún, ¿de acuerdo? Y por último, pues tenemos también mediante la adición de ceras. Vale, si tenemos normativa para poder fabricar mezclas semicalientes, hay diferentes tecnologías, ¿por qué no se producen más? Es lo que quería explicaros aquí. Esta es la producción que hay de mezclas bituminosas en todos los países de la Unión Europea. En el año 2021, que son los dos últimos datos que tenemos, se dice que en la Unión Europea de los 27 se han fabricado 221 millones de toneladas, ¿de acuerdo? 290 si incluimos a Noruega, Suiza, Turquía y Gran Bretaña, frente a las 392 que se producen millones de toneladas que se produjeron en Estados Unidos. Pues bien, del total, en Estados Unidos el 22% de las mezclas que se fabricaron en el 2021 fueron semicalientes. Sin embargo, en los países de la Unión Europea solamente el 3,6% y en España el 3,4%, más o menos en la media 650.000 toneladas. Estamos muy por debajo, digamos, de lo que son los americanos, ¿no? Esto he introducido también un poco que conozcáis que SACIR Concesiones es la empresa a la que yo pertenezco, es una empresa, según algunos parámetros, muy grande en el ámbito de las concesiones. Tenemos 4.500 kilómetros de autopistas en modo concesión y por lo tanto estamos muy interesados en cualquier tecnología que permita una reducción de costes y poder utilizar técnicas más sostenibles. Dentro de las concesiones que tenemos en España, tenemos una en Eresma, es la autovía 601 que comunica Segovia
con la provincia de Valladolid. Y en esta autovía fue donde hicimos el tramo de prueba. Hicimos 2 tramos de prueba, uno justo enfrente del centro de conservación, en el que todo el ramal, un ramal con un tráfico T2 creo que era, se fabricó con mezclas semicalientes, con el aditivo tensoactivo utilizado, con el aditivo BioRoll. Y luego en otro ramal, al mismo tráfico, ahí se hizo una comparativa entre las mezclas semicalientes y lo que eran las mezclas en caliente. Los áridos que se utilizaron para la fabricación de la mezcla fueron, se hizo una mezcla del tipo continuo, una C16 para rodadura con una betún 50-70, una mezcla semidensa. Los áridos cumplían lo que te pide la normativa en España, de gastar los ángeles de 12, un coeficiente de pulimento acelerado de 56, en principio todo bien. Y estas son las características del betún, no me quiero entretener en ellas porque vamos muy mal de tiempo. Este es el uso, digamos, de la mezcla que se utilizó para la mezcla en caliente convencional, encajaba perfectamente en el uso de una AC16, aquí veis el porcentaje de las diferentes fracciones y aquí tenéis el porcentaje de betún que se utilizó, 5,1%. El ensayo de sensibilidad al agua de las mezclas en caliente pues mostró resultado del 89,3% y el ensayo de rodadura pues estábamos por debajo de lo que te pide Pesquetera. Es decir, la mezcla en principio en caliente ningún problema, todo bien. Entonces lo que hicimos fue fabricar una mezcla semicaliente utilizando el aditivo ¿de acuerdo? Si comprobáis, digamos, la dosificación es exactamente igual, el porcentaje de vacío se incrementó ligeramente. Lo más importante es que la temperatura de compactación de las mezclas pasó de 155 grados de la caliente a 225 de la semicaliente. Es decir, bajamos la temperatura 30 grados centígrados. Estudiamos también en el laboratorio la susceptibilidad de la mezcla a ser compactada. Lo que pudimos ver es que cuando aumentaba la energía de compactación de los 75 golpes que te marca la normativa a 100 golpes, automáticamente la densidad se nos aumentaba. Es decir, es una mezcla agradecida que permite que se pueda compactar más que con los medios que se utilizan habitualmente, ¿de acuerdo? Estos son la comparativa de la mezcla caliente con la semicaliente. Podéis ver que la resistencia conservada son valores análogos, el ensayo de deformación en pista está también dando valores análogos y luego lo que es en principio lo que es la densidad, aquí se nos subió un poco la densidad con respecto a lo que es la fabricación de la fórmula de trabajo, aquí sí que estuvimos en un 2,36. El módulo de deformación bajó ligeramente, probablemente debido al hecho de que al fabricar en la mezcla a más baja temperatura, el betún se envejece menos y eso ayuda a que el módulo sea más bajo, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo conocéis todos perfectamente, el proceso de fabricación de una mezcla bituminosa, sea caliente o semicaliente. Estos fueron los medios de compactación y extendido que se emplearon. Se utilizó una máquina Vogele que iba el tamper al 70%, la variación de la regla al 65%, la temperatura ambiente fue idónea, es decir, los medios fueron iguales, además le dijimos al equipo extendido, no queremos que cambiéis nada, absolutamente no cambiéis nada, todo tiene que ser igual. Vale, se fabricaron mezclas semicalientes, cogimos 5 muestras, 3 muestras de mezclas en caliente, aquí veis la temperatura a la que se fabricó, todas las mezclas estaban incluidas dentro del uso. Estos son los resultados de las mezclas semicalientes, aquí estáis viendo las densidades que se están consiguiendo, acordaros que la densidad de la fórmula de trabajo de la caliente era 2,38 y aquí se supera en varios escenarios, aquí, aquí y aquí. Sin embargo, la temperatura a la que compactamos las probetas fue por debajo de los 125 grados. Quisimos de alguna forma forzar la mezcla para ver qué pasaba en caso de que hubiera algún tipo de error o problema en la planta. Estos son los resultados de las densidades que conseguimos de las probetas in situ. Las dos que se compactaron más próximas a la temperatura de trabajo estaban en el mismo rango que las mezclas en caliente, las otras 3 estaban un poco más por debajo. Estos son el porcentaje de compactación que conseguimos en los testigos que hicimos de la mezcla semicaliente. Como podéis ver, conseguimos un 97%, que es lo que te marca el PG3 como mínimo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que se fabricaron por debajo de la temperatura a la que teníamos que haberlo hecho. Y estos son los resultados de las mezclas en caliente donde se alcanzaron el 28%. Hicimos también un análisis de costes y esto me ha pedido al fabricante que me dejara poder utilizarlo. Esta es la penúltima. Aquí lo que vengo a decir es que se consigue un ahorro al bajar la temperatura de fabricación de las mezclas en torno a 0,9, 1 euro tonelada, ¿de acuerdo? Y con eso podemos
pagar lo que es el aditivo. Es decir, este aditivo no supone un sobrecoste a la hora de fabricar las mezclas semicalientes, que yo creo que es la principal barrera que hace que no se utilicen más este tipo de mezclas ahora mismo. Y por último, pues las conclusiones, ¿de acuerdo? Las características de la mezcla semicaliente fabricada a 135 y compactada a 125, con un 0,7% de ese tensoactivo sobre el contenido de betún, son similares a las de la mezcla en caliente, la prueba que hemos hecho nosotros. Las densidades que hemos conseguido alcanzar, la menor densidad de las probetas semicalientes unido al menor envejecimiento del betún, es lo que explica el módulo que baja un poco. La mezcla semicaliente permite emitir más energía de compactación. Siguiendo las recomendaciones del PG3, se podría pensar en que podríamos compactar utilizando la compactadora giratoria para forzar un poco la densidad de las probetas, porque vemos que en el tajo se consigue dicha densidad. Y Biorod permite fabricar mezclas semicalientes con todos los beneficios medioambientales, de mejora de confort del operario, sin incrementar los costes de la mezcla, con calidades similares a una mezcla en caliente, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención.